Lo que se vivió en ese segundo concierto de la gira de BTS fue, sin exagerar, uno de esos momentos que dejan material para analizar durante días, semanas y probablemente hasta meses dentro del fandom. Porque no fue solo un show más, no fue solo música, coreografías y fanservice típico, fue una mezcla de energía, emociones, contexto y detalles tan pequeños que, si no estás realmente atento, se te pasan por completo. Pero cuando los ves, ya no puedes desverlos. Y ahí es donde empieza toda esta conversación que se está armando. Porque sí, el concierto estuvo increíble, el clima finalmente estuvo de su lado, todo fluyó mucho mejor que en otras fechas, los chicos estaban sueltos, cómodos, con esa vibra que solo se da cuando todo encaja, y eso permitió que hubiera muchísima interacción entre todos, que al final es algo completamente normal en ellos, porque no hay que olvidar que son un grupo con años de historia juntos, con una química que no se construye de la noche a la mañana, sino con tiempo, convivencia y experiencias compartidas. Entonces ver Jikook, Namjoon, Hope, Taekook, Taegi, Bimin y todas las combinaciones posibles no es algo raro ni nuevo. Es simplemente BTS siendo ellos mismos en un escenario donde se sienten cómodos. Pero aún así, incluso dentro de toda esa interacción grupal, hay dinámicas que destacan más. No porque alguien las quiera forzar o exagerar, sino porque naturalmente llaman la atención. Y ahí es donde inevitablemente se vuelve a centrar la mirada en Park Jimin y Jung Jungkook. Porque lo que pasó con ellos en este concierto no fue lo más evidente ni lo más llamativo a primera vista, pero sí fue de lo más interesante cuando uno se detiene a observar con calma. Y es que lo de ellos esta vez no fue intensidad ni cercanía constante como en otras ocasiones. No hubo grandes momentos que cualquiera pudiera señalar inmediatamente. No hubo ese tipo de interacción que se vuelve viral en segundos. Lo que hubo fue algo mucho más sutil, mucho más controlado, mucho más medido. Y justamente por eso terminó siendo más revelador, porque cuando algo es demasiado obvio, cualquiera lo nota y lo interpreta rápido, pero cuando tienes que fijarte en detalles pequeños, en miradas rápidas, en movimientos casi inconscientes, en coincidencias que duran apenas segundos, ahí es donde realmente se empieza a percibir una dinámica más profunda, porque no parece algo armado ni pensado para el público, sino algo que simplemente ocurre, incluso cuando no debería notarse tanto. Durante todo el concierto se sintió ese pequeño filtro, esa especie de cuidado adicional, especialmente considerando que estaban en Corea. Donde el contexto siempre es distinto, más observado, más analizado, más sensible a cualquier cosa que pueda ser interpretada de mil maneras, y eso claramente influye en cómo se manejan en el escenario. Porque no es lo mismo estar de gira en otros países donde el ambiente es más relajado, donde pueden soltarse más sin tanta presión, que estar en casa, donde cada gesto puede amplificarse muchísimo más. Entonces sí, tanto Park Jimin como Jung Jungkook parecían estar más conscientes de sus interacciones, más medidos, más cuidadosos. Pero lo interesante es que ese intento de mantener cierta distancia nunca fue total, nunca fue absoluto, porque incluso dentro de ese control seguían ocurriendo esas pequeñas coincidencias que son difíciles de ignorar. Porque hay algo que se repite y que muchos han notado, no importa cuánto intenten mantener espacio, de alguna forma terminan encontrándose, ya sea con la mirada, con una reacción compartida, con una sincronía que no parece ensayada. Y eso es lo que muchos describen como ese efecto imán, esa sensación de que hay una conexión que no depende de estar pegados todo el tiempo ni de hacer grandes gestos, sino que se manifiesta en lo más mínimo, en lo casi invisible, en esos momentos donde uno reacciona de forma natural sin pensar demasiado. Y ahí es donde, por ejemplo, se vuelve muy evidente ese patrón de Jung Jungkook de buscar con la mirada a Park Jimin en situaciones específicas. Cuando algo le causa gracia, cuando pasa algo inesperado, cuando está disfrutando el momento,
como si de forma automática quisiera compartir esa reacción con él. Y por el lado de Jimin, aunque es más sutil, también está esa tendencia de coincidir, de responder, de estar en la misma sintonía, lo que crea esa sensación de complicidad que no necesita ser exagerada para sentirse real. Y aquí es donde entra todo el debate que se ha estado viendo estos días, porque con este tipo de interacciones más discretas, muchas personas empezaron a decir que están distanciados, que ya no es lo mismo, que algo cambió, o incluso cosas completamente exageradas como que terminaron o que están divorciados, lo cual ya claramente entra en el terreno del drama más que en un análisis serio, porque si uno realmente observa lo que está pasando, no hay señales claras de una ruptura o de un distanciamiento real. Lo que hay es un cambio en la forma en la que se muestran, y eso es algo completamente lógico, considerando todo el contexto en el que se encuentran. Porque no se puede ignorar que llevan años siendo observados constantemente, que cualquier interacción entre ellos se convierte en tema de conversación, que hay sectores del fandom que analizan absolutamente todo y que a veces cruzan límites. Entonces, es natural que en algún punto decidan manejarse con más cuidado. No para dejar de ser ellos, sino para proteger su espacio, su dinámica y su tranquilidad. Por eso es importante hacer una distinción clara entre lo que es percepción y lo que es realidad confirmada. Porque sí, hay muchas personas que creen que Park Jimin y Jung Jungkook son pareja, y esa creencia suele basarse en años de observar su dinámica, en la forma en la que interactúan, en los pequeños detalles que parecen diferentes a los de otras relaciones dentro del grupo. Pero al mismo tiempo, eso sigue siendo una interpretación, algo que cada fan construye desde su propia perspectiva, porque la realidad es que ellos nunca han confirmado públicamente qué tipo de relación tienen, y mientras eso no ocurra, todo lo que existe son teorías, lecturas y percepciones, y ninguna de ellas puede considerarse una verdad absoluta, por más convincente que parezca. Aún así, dejando de lado el tema de etiquetas o definiciones, lo que sí se puede decir basándose en lo observable es que la conexión entre ellos no ha desaparecido, no se ha roto, ni se ha vuelto inexistente. Simplemente se ha vuelto más discreta, más controlada, más adaptada al contexto en el que están. Y eso no es algo negativo, al contrario, puede interpretarse como una señal de madurez, de crecimiento, de entender mejor el entorno en el que se mueven y de saber cómo manejarse dentro de él sin perder su esencia, porque al final, esa esencia sigue estando ahí, sigue apareciendo en esos pequeños momentos que no parecen planeados, en esas coincidencias que no necesitan explicación, en esa sensación constante de que, incluso cuando intentan mantener distancia, hay algo que los sigue conectando de forma natural. Y quizás ahí está la clave de todo esto, en entender que no todo tiene que verse igual todo el tiempo para seguir existiendo, que las dinámicas evolucionan, cambian, se adaptan, y eso no significa que desaparezcan, sino que encuentran nuevas formas de manifestarse. A veces más visibles, a veces más sutiles, pero igual de significativas para quien sabe observar. Y en este caso, más que enfocarse en lo que no se vio o en lo que faltó, vale mucho más la pena prestar atención a esos pequeños detalles que incluso dentro de un ambiente más controlado como un concierto en Corea, lograron salir a la superficie y recordarle a todos que hay cosas que, por más que se intenten moderar, simplemente no se pueden ocultar del todo.